a la perfección. Así es, Jesús obrando en nosotros. Cuando hablamos de esto de divina voluntad, la primera objeción que tenemos es, eso ha sido siempre. Ya San Pablo lo decía, no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Ese es el punto así, y como que nos frenan en seco y decimos, ah caray, sí es cierto. Pero parecemos protestantes. Parecemos protestantes porque no tomamos el contexto completo. Después de eso, ¿qué dijo San Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte o de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Ese no es Cristo viviendo en él, ¿eh? ¿Sí se entiende? Cristo viviendo en él es María. Ese es Cristo viviendo en un ser, María. San Pablo vivía desde la fe, vivía desde la gracia, pero era Jesús en él, sí, pero no obrante en él. Son dos cosas diferentes. Una cosa es morar en y otra cosa es obrar en. Y en la divina voluntad es un Jesús obrante, no un Jesús habitante. Llega a tal grado la perfección de la criatura cuando deja morar a Dios en ella, que puede llegar al punto de Conchita Cabrera de Armida. El que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, ese es un punto más allá de San Pablo. Sin embargo, nunca Conchita Cabrera de Armida pudo decir, yo hago actos divinos. La criatura es incapaz de hacer un acto divino. Solamente la divinidad obrando a través de la criatura puede proporcionar un acto divino en el acto de la criatura. Y eso ningún santo lo ha hecho. Nadie que ha estado exclusivamente a nivel de la redención ha podido llegar a eso. No porque no pueda, sino porque Dios no había decidido reintegrarle al hombre el don de su voluntad obrante. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es morar y otra cosa es obrar. Y lo que estamos intentando ahora, que Jesús nos está revelando, es que ahora Él quiere venir a obrar en nosotros. Y quiere venir a hacer su vida, pero su vida es divina, pero la quiere venir a hacer en mí. Quiere que yo le permita obrar en mí y me dice, yo lo hago y te lo doy como tuyo. No es que yo vaya a hacer actos divinos, es Él que los hace en mí, pero me los da como si fueran míos y me dice, tú estás haciendo vida divina. Esa es la enorme diferencia entre la redención y la santificación, que es esto. Bueno, no digo santificación porque es toda una obra completa, pero este es el punto culminante, que es la divinización de la criatura. No sé si haya quedado claro. ¿Sí? Se nos ha revelado y profundizado en la misma idea, la perfección divina. Sí, definitivamente sí. Jesús nos dijo, sean santos como mi Padre Celestial es santo, cosa imposible para el hombre. Jesús dijo, sean, no compórtense santos porque mi Padre Celestial es santo, no, sean santos. Pero el problema es cómo. El hombre es total y absolutamente incapaz de hacer un acto divino, porque esa es la santidad divina. Sin Dios en mí no puedo hacerlo, pero un Dios que obre en mí, no que more en mí, que obre en mí. Vamos a tratar de decir las conclusiones, ¿sí?
O sea, sobre los puntos concretos que se pusieron. Nosotros vivir desde toda la eternidad y nuestros actos, o sea, creados por Dios, ¿no? Por favor. Bueno, a ver si comprendimos bien la pregunta. Bueno, salieron muchas, pues diversidad de opiniones, pero a fin de cuentas concluimos en que desde la eternidad fuimos creados por Dios. Él vive un eterno presente, nosotros, bueno, entramos en el mundo, pero nos remontamos a Adán inocente. Entonces, cuando crea a Adán inocente, quedamos creados, fue por lo que entendimos, en Dios mismo, toda la humanidad. Y en ese momento fuimos creados para vivir una vida divina, como la del Verbo, y poder llegar a amarlo con su mismo amor y darle esa correspondencia que es lo que Dios quiere de nosotros. Y esos actos, lo maravilloso pues que nosotros sabemos y tenemos es que cada primer acto de cada criatura la hizo Jesús mismo, Dios mismo, en modo divino. Mi primer paso lo hizo Él en modo divino, mi primera mirada lo hizo en modo divino, para llegar a la hora de que yo viviera en este mundo, tener mis ojos, que Él me los da, pero fuera su mirada de Él, y entonces poder darle esa correspondencia a modo divino. A la hora que viene la caída de Adán, bueno, nos toca ahora a nosotros, todos los que vivimos en este tiempo, tener el enorme tesoro de la divina voluntad y por medio del conocimiento poder llegar a dar una correspondencia a Dios y empezar a vivir y llegar a una vida divina, primeramente Dios. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Estuvimos discutiendo varios puntos. Uno de ellos es cuando Dios quiere reencontrarse con las criaturas y vivir en cada uno de nosotros, en la divina voluntad. Otro punto que también fue punto de discusión es las vidas que Jesús vivió en nosotros. Entonces concluimos que Jesús Él rehace toda la vida o los pecados, los rehace para que se presenten al Padre y no los actos malos que somos los que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estos actos vividos con la libertad y también los actos vividos con el libre albedrío. Todos los actos vividos en la divina voluntad se dan para la gloria del Padre, pero Jesús no hace los actos malos, sino se rehacen con la gloria del Padre para ser presentados rehechos al Padre. Realmente son 3 puntos los que estuvimos discutiendo. Gracias. De este lado. Estuvimos platicando acerca de tratar de sintetizar todo lo que se ha hablado aquí y en otros retiros. O sea, tratar de hacer una compilación sustancial de todo. Entonces yo les había dicho que nuestro Señor me escuchó a través de la intercesión de Luisa Picarreta y de nuestro padre Adán, porque decía, Luisa, cuando necesiten algo, pídale a nuestro padre Adán, ¿sí? Dice Luisa Picarreta que no lo diga verbalmente, sino cantado. ¿Me aceptan que lo cante? ¿Aceptan? Junto al sagrario me encontraba un día con Jesucristo, sol de mi vida. Vivir yo quiero, mi alma le decía, fundido a Cristo por toda mi vida. Vida divina, quiero vivir fundido a Cristo y no morir. Oh sol del tercer fiat, fundido al alma, tú reinarás. 6,000 los años que tú has esperado para que el reino quede consumado. Fuera pecados y apegos malvados que nos impiden
el reino anhelado. Vida divina, quiero vivir fundido a Cristo y no morir. Oh sol del tercer fiat, fundido al alma, tú reinarás. Jesús nos dice, lleno de alegría, quiero que reinen con la vida mía, muriendo a toda voluntad humana. Serás la nada por Jesús colmada. Vida divina, quiero vivir fundido a Cristo y no morir. Oh sol del tercer fiat, fundido al alma, tú reinarás. Libro de cielo, es Dios que nos llama a ocupar el puesto de alma consagrada. Virgen María, solo actos divinos has realizado en el reino amado. Vida divina, quiero vivir unido a Cristo y no morir. Oh sol del tercer fiat, fundido al alma, tú reinarás. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, aquí la conclusión que sacamos, primero que el motor que mueve a nuestro Padre Celestial es su voluntad, donde en su pensamiento tenía Él el proyecto de vida divina para cada uno de nosotros. Cuando genera al Verbo, en ese momento, en la correspondencia, ¿no?, que surge la procedencia del Espíritu Santo, Él ya da la vida divina al Padre de cada uno de nosotros. O sea, el Verbo cumple los deseos y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Después de ahí surge la creación de la humanidad de Jesús, donde lo hace ya materia para darle cumplimiento a ese pensamiento de Dios. Y en el momento que, bueno, cuando genera al Verbo, nos concibe a cada uno de nosotros. Por eso es que le presenta en nombre nuestro la vida divina. Después, cuando crea la humanidad de Jesús, ahí ya nosotros le presenta también la vida divina de cada uno de nosotros. Pero, bueno, el punto aquí que concluimos nosotros es, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, pero las preguntas eran, no preguntas, sino las reflexiones. Ajá. Deberían de haber sido sobre qué opinaban o qué conclusión daban sobre el que todas nuestras obras están vividas desde toda la eternidad. Desde siempre. Y el que nosotros somos eternos. O sea, ese era el punto concreto, o sea, de reflexión. Desde siempre. Por eso, pero ¿cuál es la conclusión de ustedes sobre eso? Bueno, aquí habían tocado estos puntos. Estamos aprendiendo a vivir en la divina voluntad. Está costando mucho trabajo, mucho esfuerzo. Al principio, bueno, hay un poquito de sacrificio. Llega un momento donde ese sufrimiento, uno le encuentra un sentido y nos crucificamos ahí en Jesucristo, ¿no?
Ujú. Sí, o sea, eso es real, pero ¿y la vida eterna nuestra? O sea, la conclusión de cómo es que esto puede ser, qué es lo que ustedes piensan, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Si están de acuerdo, ¿por qué? Si no están de acuerdo, ¿por qué? No, sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Pensamos que estamos de acuerdo porque mencionábamos que nos hace partícipes de su divinidad. Donde mencionabas tú del Catecismo de 521, que podemos participar de su vida divina, ¿no? Ujú. O sea, le creemos que eso es real, es verdadero. Eso. Ok. Gracias. Bueno, sinceramente nosotros no entendimos la pregunta, ¿eh? Pero voy a leer tres partes. Una que respondió de chanfle la pregunta, porque sí hablamos, al lado de decir qué pienso de la vida eterna, de que deben ser pocos los que no se salven, porque si Dios ya a través de Jesús y luego María y luego de Luisa Picarreta ya rehizo nuestra vida, y que Dios se nos va a mostrar en el último momento de nuestra vida con su inmensa misericordia y decirnos, bueno, después de toda tu vida, aquí estoy y te muestro mi rostro, ¿le entras o no le entras? Difícilmente alguien va a decir que no. Entonces eso es como muy esperanzador. Entonces sí creemos en esta cuestión de la vida eterna desde siempre. Y los otros dos puntos que reflexionamos fueron más en como que nos había gustado más de lo que platicamos. Y uno de ellos hablábamos de los hijos, y vimos por un lado que los niños conocen la vida divina, tienen más facilidad para entenderla. Y nosotros adultos, en la medida en la que nos hagamos como niños, la podemos conocer y entender mejor. Y por último, que no necesitamos cambiar nuestras profesiones ni nuestras ocupaciones para poder vivir en vida divina. Al vivir en ella, permitimos que Jesús chambee en nosotros. Es muy, ya lo pusimos a chambear. Bueno, yo sí quisiera aprovechar algo de lo que dijeron ahorita. Para los niños es muy sencillo entenderlo. ¿Y por qué es sencillo entenderlo? Porque están vacíos. No tienen obstáculos en su interior, no tienen doctrinas en su interior, no tienen nada que les impida. Y cuando Jesús dice que nos volvamos como niños, no es que empecemos a gugutata, sino que nos vaciemos de nosotros, que nos volvamos como niños, en el sentido de decir, Señor, todo lo creo de ti. Igual que el niño todo se lo cree al padre o a la madre. El niño se siente seguro cuando está con el padre o la madre, así esté en los lugares más peligrosos del universo. El niño no se pone a pensar si el dólar está a 15 pesos o a 20. Él quiere comer y dice, papá, quiero comer, mamá, tengo hambre. Y te amuelas, chiquita, a ver cómo le haces, pero se lo das. Eso es volverse como niño, vaciarnos de todo. ¿De acuerdo? Así que ese punto es muy real y los niños entienden esto de maravilla, pero por eso, porque están vacíos de todo y creen en las personas, creen en sus padres. ¿Sí? Así que volvámonos como niños. Bueno, nosotros igual que el equipo anterior, pues no entendimos bien de qué era, pero como conclusión tenemos que en el principio los actos eran divinos y al caer en el pecado, el hombre pierde el dote que Dios mismo le regaló, además del orden y el puesto que ocupamos en la eternidad, que es darle gloria a Dios. Perdemos la vida en el momento en el que caemos en el pecado y caemos en él por voluntad propia, pues la voluntad divina posee la vida y la voluntad humana posee muerte. Entonces necesitamos realizar el intercambio de voluntades con Jesús para adquirir vida divina, pues todos estamos creados en Dios desde el principio, en el presente y en el futuro hasta llegar a la eternidad, pues la divina voluntad es darle a Dios, Dios mismo se da gloria con sus propios actos. Bien.
Bueno, nosotros quedamos de acuerdo en que, bueno, concluimos que tenemos que estar que tenemos que hacer ese plano en donde se refleje nuestro Señor. Bueno, absolutamente todos estamos llamados a eso. Depende de nuestra capacidad de creerle, depende también de nosotros hasta dónde queremos llegar con Él. Así es. Bueno, nosotros vimos la situación desde el punto de vista primero de la eternidad y del tiempo. Estamos viendo que Dios es eterno y para Dios no existe el tiempo. Entonces, Él nos vislumbra desde el principio y es como vive en nuestras vidas también de cada uno de nosotros. La conoce de principio a fin cada una de nuestras vidas, debido al tiempo. Vimos también que Dios nos da a nosotros un tiempo, pero tiempo terrestre, tiempo actual, ¿sí? A cada uno de nosotros. Y aquí nosotros en nuestra mesa veíamos que el tiempo es como una cadena larga, hecha de eslabones, y que cada eslabón de nuestra vida es un momento, un tiempo que vivimos. Y ese momento, tiempo que vivimos es un acto que tenemos que pensarlo para actuar, o sea, razonarlo, actuar bien, ¿verdad? Porque muchas veces nos movemos en base al instinto, y cuando nos movemos en base al instinto, estamos muy proclives a cometer muchos errores. Entonces, si lo razonamos, entonces decidimos qué es la voluntad, podríamos decir voluntad humana, y actuamos, y todos nosotros esperamos de esa actuación una consecuencia que puede ser buena o mala. Muchas veces hacemos actos que son buenos en el momento, pero que a la larga van a tener una consecuencia mala. Entonces, tenemos que razonar bien, aún viendo hacia futuro, lo que va a ser la consecuencia para actuar bien. Y por último, en este aspecto de la cadena de la vida y de los actos, lo más importante es que tenemos que pedir a Jesús que venga a nosotros, se instale en nuestra voluntad y se funda con nosotros, para que nuestros actos buenos que desarrollemos a partir del momento en que nos hacemos acordes a la divina voluntad, sean acordes a lo que Él pide, a lo que Él quiere, a lo que Él ama. Y que nuestros actos que cometimos con nuestra voluntad humana sean rehechos también por la divina voluntad de nuestro Señor Jesús. Y por último también puse que todo acto es el que nos va a llevar hacia Jesús en todo momento. Gracias. No, a usted. Buenas tardes. Nosotros estuvimos hablando mucho sobre la predestinación, que llegamos a la conclusión que no la hay, sino que si bien Dios sabe nuestro destino es porque no nos lo impuso Él, sino que nosotros con nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío que Dios nos dio, decidimos, pues ahora sí que nuestro destino, ¿no? Pero también hablando de los otros temas, pues nos quedó claro que Dios nos creó desde ab eterno, ya estábamos en su mente y Él nos tenía pensados con una vida perfecta, siendo semejantes verdaderamente a Él. Pero claro, con el pecado salimos, ¿verdad? Sin embargo, ahorita estamos en una gran oportunidad. Estamos en los tiempos en que Dios quiere darnos de lleno su vida divina. La divinidad nos está dando las enseñanzas, los modos, las gracias y la capacidad de alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Esto es volver al puesto, a la finalidad para la que fuimos creados por Dios. Lo único que nos pide Dios es nuestro sí, nuestro abandono a su voluntad
y Él hará el resto. Hasta ahora, pues, estamos entendiendo lo que es verdaderamente la vida. La vida no es nada más la vida material, la vida biológica, temporal. Es una vida eterna. Y estamos viendo ya la vida desde ese enfoque, desde una eternidad, desde una trascendencia. Somos mucho más que un cuerpo, somos espíritu, eso nos diferencia de todos los demás seres de la creación. Y entendimos muy claro que el alma que vive en la divina voluntad son los cielos nuevos y las tierras nuevas. Y pues, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Pues nos estamos poniendo las pilas. Ya Dios nos dio el camino, nos dio esta enseñanza y nada más le pedimos que nos dé la gracia de seguir abandonados a Él, entregándole nuestra voluntad. Y aquí está todo, no tenemos que buscar más. Gracias. Bien. ¿Nadie más? Digo, pero tenemos que decir pues lo que se dijo en el grupo y nada más. En realidad no es mucho lo que hay que decir, pues ya han dicho muchas cosas que se trataron aquí nosotros tratamos sobre el sufrimiento, sobre los niños que son muy fáciles de aprender esto sobre la divina voluntad y entendíamos pues la cosmovisión que diste sobre el plan de Dios, ¿verdad? Desde toda la eternidad y cuál fue su plan pues también para el hombre y todas las consecuencias y esto, ¿no? Y aquí lo que nos concluíamos pues es cómo hacerle pues para vivir la vida de Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces nos decía un compañero pues que, porque muchas veces es difícil discernir si es Dios el que lo quiere o soy yo, ¿verdad? Hay veces que es más fácil, nos decía que la paz, cuando realiza uno un acto, nos da un discernimiento más o menos seguro de que estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Pero nos queda todavía esa duda, cómo hacerle y cómo facilitar para hacer el acto divino, porque en realidad lo más importante, lo concreto para nosotros era que tenemos que hacer esos actos divinos aquí y ahora. Entonces, ¿cómo hacerlos? Entonces es una pregunta que en realidad todavía queda en el aire sin contestar, porque también queda pues otro par de preguntas sobre cómo hacerle pues para vivir prácticamente esa vida, no esta vida que es temporal, sino la vida que Dios nos da desde que creó nuestra alma, que es la concepción, que es lo que habías dicho, ¿no? ¿Cómo la vamos a vivir? Y es lo que queremos saber y tener pautas y puntos específicos así que nos orienten para realizar esa vida concreta, divina, de Dios en nosotros. Eso es lo que sacamos en conclusión. Y será en preguntas. Bueno, en realidad, bueno, no fue conclusión. Sí. La conclusión sería que, pues, se entiende esa cosmovisión que se nos dio y bueno, pues, pero finalmente lo que nos interesa es cómo vamos a vivir esa vida divina. Realmente dio lugar a más preguntas más bien. Entonces, y eso es lo que más nos interesa. Bueno. Otra preguntita es, si la mayoría de las personas no se salvan, ¿no habrá fracasado Dios entonces? Eso. Es pregunta, es pregunta, no lo estoy condenando ni nada. Bueno, ¿nada más? Vamos a tratar de responder de una manera muy sencilla. Creo que la principal confusión que nos puede ocasionar todo lo que leímos es cómo es posible que Dios, que el Verbo eterno, haya vivido toda mi vida. Y uno dice, ¿acaso el Verbo eterno vino a tomar café
el día 12 de diciembre, digo el 13 de diciembre aquí en San Juan de los Lagos? No, ¿verdad? ¿El Verbo Eterno habrá manejado una computadora? Tampoco. Entonces, ¿cómo es que vivió todos mis actos? El problema está en el lenguaje que tenemos. Cuando yo digo acto, inmediatamente pienso en una acción. ¿Sí? Cuando yo digo que Dios vivió todos mis actos, estoy pensando en que Dios vino a hacer todas mis acciones. No, acto para Dios es impulso. La mejor manera que yo tengo de podérselos explicar es con una pila eléctrica, o sea, todo el mundo conocemos una pila, y esa pila tiene acumulada dentro de ella mucha electricidad, que la va sacando poco a poco, ¿sí? Cada impulso eléctrico sería un acto de la pila, un acto. Ahora, ese acto se puede usar en diferentes maneras, y esos serían los efectos del acto. Si esa pila la pongo en un cochecito de juguete, el efecto del acto de la pila es un cochecito que rueda, que prende sus luces, que toca el claxon. Si esa pila la pongo en un radio, el efecto del acto de la pila es que se oye música. Si la pongo en un reloj, es que marca las horas. Y así por el estilo, en todas las cosas en donde puedo usar la pila. Por lo tanto, todo lo que yo considero acto no es más que el efecto del acto, que es el impulso. ¿Sí queda claro esto? Cuando hablamos de acto, estamos hablando del impulso que sale de esa pila y ahora el impulso que sale de Dios. El primer acto de vida siempre sale de Dios porque es el creador. Y si Dios, aparte de ser creador, que es el primer impulso, Dios es conservador, quiere decir que Dios está continuamente mandando impulsos. Cuando yo digo que Dios mide mi vida en actos, lo que estoy diciendo es que Dios tiene determinados n número de impulsos para mí. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, ¿mandé? Impulsos para que usted se mueva. Impulsos. Un impulso eléctrico para que usted lo ponga en donde usted quiera. Lo puede poner en tomarse un vaso de agua, lo puede poner en dormir, lo puede poner en platicar, lo puede poner en reflexionar, lo puede poner en lo que usted quiera, pero es un impulso de vida. Ahora, Dios quiere que ese impulso de vida corra en mí, pero sin alteraciones, sino que corra totalmente el mismo impulso que Dios mandó que se ponga en mí. ¿Qué quiero decir? Dios es una pila enorme y yo soy mi voluntad también es pila, pero es una pilita chiquita. Dios quiere que yo ilumine todo el planeta y le voy a decir, ay, ¿cómo con mi pilita? No puedo. Y me va a decir, tú no puedes, pero yo sí. Deja que mi impulso corra a través de ti y entonces tu acto va a iluminar todo el mundo. Deja tu pilita y deja que mi acto corra en ti, mi impulso, y entonces un impulso divino, no humano. ¿Sí se entiende o no? Bueno, si se entiende eso, entonces ya es muy sencillo saber cómo es que Dios vivió toda mi vida.
Aquí necesitamos meternos en un embrollo de aquellos tremendos, pero ni modo. Estamos embrollados, pues un poquito más, un poquito menos, no importa. Vamos a la generación del verbo, ¿de acuerdo? El verbo es generado, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué entienden porque el verbo es generado? A ver, vamos a dejarle las palabras a ustedes, hermanas. ¿Qué es generado? ¿Qué quiere decir que el verbo es generado? La forma como yo lo entiendo es que es Dios Padre quien toma la iniciativa de que el verbo se encarne. Entonces, por eso es generado, es encarnado en el vientre de María. Bueno, es una idea, es su concepción de eso. ¿Alguna otra de ustedes quiere dar su opinión? Cuando decimos generado, estamos hablando del Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, no de Jesús, sino de Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad. Sí, o sea, aunque el Verbo eterno es el que se encarna, pero cuando decimos el Verbo eterno es generado, estamos hablando de segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Porque el verbo es eterno, ya era no es creado. Él ya existía desde toda la eternidad. No es creado, es generado. Sí, por eso quiere decir. Y entonces yo pregunto, ¿qué quiere decir generado? Pues que no es creado. Ah, bueno, sí, Porque pero... ya existía, porque ya existía desde toda la eternidad. ¿Verdad? Por eso les dije que esto es un embrollo. Voy a decir esto, ojalá que se entienda por qué lo quiero decir. Entender al Dios simultáneo, al Dios eterno, que no tiene sucesión de actos, no puedo. Mi mente no me da. Y el mismo Dios se abaja a mi nivel y me lo pone como si fuera sucesivo por actos. Cuando Dios me dice que el Verbo eterno es generado, lo primero que pienso es, si es una acción del Padre en generar, quiere decir que primero es el Padre, luego genera y luego está el Hijo. Cuando yo digo que el Hijo es consubstancial al Padre, estoy diciendo que tiene la misma substancia, la misma esencia del Padre. Cuando yo digo que el Verbo eterno y el Padre son una misma cosa, estoy diciendo que es el mismo Padre que se pone en el Hijo. Es todo el Padre puesto en el Hijo. Eso es generar. Crear hubiera sido que el Hijo apareciera, o sea, pero con otra substancia y con otras cualidades. Salvador, pero generado viene Génesis, tiene el mismo germen. El espíritu del Padre es el espíritu del Hijo y está en el mismo Espíritu Santo, pero fue primero el espíritu del Padre generando al Hijo, el Génesis. El germen es el mismo. Por eso, es el Padre puesto en el Hijo. Sí. Porque es la misma substancia. Y estamos hablando de segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Bueno, es que las palabras son terribles. Permítanme decirlo también, la formación de la Trinidad empieza por el Padre. El Padre genera a su Hijo, o sea, se pone todo el Padre en el Hijo. Y luego el Hijo le corresponde en amor, porque ponerse en es amar completo. Cuando el Hijo corresponde, entonces se forma una corriente de amor completo que es dar y recibir, y ahí procede la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que hemos conocido como el amor divino. Cuando el Padre le pasa todo lo que Él es al Hijo, yo pregunto, ¿qué le está pasando?
O sea, ¿qué le pasó? Sí, pero ¿qué es todo? Sí, le pasa todo lo que él es. ¿Y qué más? Todo lo que él desea hacer. El Padre es creador. Pero resulta que el Padre tiene un solo acto y ese acto lo usa en generar. No, genera al verbo. Ya está generado el verbo y ahora el Padre ¿qué hace? ¿De dónde me dicen que el Padre es creador si lo único que hizo fue generar? Le pone todo lo que el Padre quiere, toda la idea de la creación, toda la idea de una formación de una criatura para amarla y ser amado, se la pone al Hijo. Ahora el Hijo tiene un solo acto y ese acto es corresponder en amor. Y siempre que yo digo el Hijo le correspondió al Padre, pienso que el Hijo ama al Padre nada más. Pienso que el Hijo se entrega al Padre. No, porque entonces hubiera formado un juego de voleibol. Te mando la pelota y me regresas la pelota, la misma pelota. Aquí al señor del jorongo le mandan todo lo que le mandaron, las lombrices, las gallinas ciegas, la tierra, el estiércol, y él para corresponderle a Dios le manda las gallinas ciegas, las lombrices y el estiércol. ¿Será cierto? Eso no es correspondencia, eso es ingratitud. Claro. Ese es el punto. Jesús, bueno, no Jesús, el Verbo eterno es el que para corresponder lleva a cabo todas las ideas del Padre. El Padre quería un ser humano para amar. El Hijo toma carne y le dice, Padre, aquí estoy, pero como Jesús, como carne. El Padre quería tener muchos hijos. Jesús saca de sí los impulsos, los actos necesarios para n número de personas. Y como son de Él, los vive y le dice, Padre, aquí están todos tus hijos que tú querías. ¿Se entiende? Pero están vividos y vividos plenamente en la divina voluntad. El Padre nos contiene a todos en sí por la correspondencia del Hijo y todos vivimos en la divina voluntad. Y el Padre recibe todo lo que quiso recibir de eso. Y en el momento que el Hijo corresponde, ahora sí está totalmente completo. Otra vez palabras que no son reales, pero para entenderlo, está completo el amor divino, porque el amor divino debe ser dar y recibir. Dar y recibir. En ese momento se completa el amor divino y ahí ese amor divino se personifica en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el resultado del dar del Padre con el corresponder del Hijo. ¿Sí? Cada uno tiene su misión. La misión del Padre era generar. La misión del Hijo era corresponder. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? No. Bueno, es el anillo que une a las tres divinas personas, pero es el que comunica la vida divina. Pero esa vida divina no es la de Él. Y eso nos lo dice Jesús. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. ¿Qué es la verdad plena? Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos va a conducir hasta el Jesús pleno. Y luego dice, no hablará de lo suyo. No hablará de lo suyo, porque el Espíritu Santo no tiene nada de suyo, nada de propio. Es la conjunción de lo que es el Padre con lo que es el Hijo. Y por eso dice, no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Y digo mío porque es todo lo del Padre es mío. ¿Sí? Entonces, la correspondencia del Hijo es el hacer la vida de todos nosotros. El sacar de sí todos esos impulsos divinos, pero ya personificados. Hay 10 impulsos divinos para Ana Paula. Ahí está Ana Paula desde toda la eternidad, vivida por el Verbo eterno y dándole al Padre la gloria, el amor, la correspondencia por todo lo que ella debería de haber recibido. Ella, allá está, desde toda la eternidad, pero vivida por el Verbo. Y estamos todos nosotros. Por eso es que nosotros somos eternos. En la materia, cuando ya me toca nacer, me toca venir a este mundo, ahora ya tengo en mí una vida divina que me está esperando. Si no hubiera habido pecado original, yo nazco con esa vida divina ya como parte integral. Y esa es mi verdadera vida, que eso es lo que hemos estado tratando de decir. La vida es lo que Dios me da, no lo que yo hago. La vida no es la existencia, no es el estar aquí lo que significa vida. La vida significa estar en continuo contacto con Dios y llevando a cabo las obras de Dios. Esa es la vida. ¿Soy eterno? Por supuesto que soy eterno, en mi vida divina. Si yo tomo la vida divina como mía, la readquiero, ahora yo le puedo decir a Dios, tú me has amado desde toda la eternidad, yo te amo desde toda la eternidad, y Dios nunca, nunca ha estado solo. Dios es una falacia el hecho de que nos fuimos creados aquí y desde aquí Dios tuvo compañía. No, momento, mi compañía con Él es de toda la eternidad. Y desde toda la eternidad amo a Dios, reproduzco todo lo que Él quiere que yo tenga. Esa es mi vida que vivió Jesús. Ahora, esa vida me la dan, pero también me dan una voluntad humana. Y la función de esa voluntad humana era el abogado del diablo. ¿Sí saben lo que es el abogado del diablo? Era la encargada de recibir el impulso divino y darle curso a través de mí. O podría haber dicho, no, momento, nada más tomo el impulso para poder moverme yo, pero tú te vas a un lado y se mueve la voluntad humana sin la voluntad divina. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal del paraíso, porque el paraíso no era un lugar en la tierra, el paraíso era el hombre. El paraíso no era para el hombre, el paraíso era para Dios. El hombre era el paraíso de Dios. Cuando está injertado este árbol en el centro del paraíso, es mi voluntad que está injertada con la voluntad divina. Y ahora ese fruto es el acto humano sin la unión del acto divino. Qué curioso
que sea un árbol que se llama conocimiento del bien y del mal. ¿Nunca se han preguntado que eso es un absurdo? ¿No? Cuando nos dicen el árbol del conocimiento del bien y del mal, digo, perdón, ¿qué me estás diciendo? Dos opuestos en un mismo producto. ¿Qué es el bien? Dios. ¿Qué es el mal? No Dios. Un fruto que me da el conocimiento de Dios y el conocimiento del no Dios. Perdónenme, pero eso es un absurdo. Ya estaba el bien en mí, porque así lo quiso Dios, porque así nos creó Dios. Lo único que me iba a dar el conocimiento, aquel fruto, que es mi voluntad, sin la unión de la voluntad divina, era el conocimiento del mal, que el mal es la ausencia de Dios. Ante todo este panorama, yo pregunto, ¿cuántos condenados hay? Muchísimos. Porque sabemos que están condenados, porque Jesús mismo nos ha dicho que están condenados. Pero la vida de ellos, que ahora quizá ya entendamos lo que es la vida divina de ellos está en Dios. Dios no ha perdido. Dios tiene a Judas con él, Dios tiene a Hitler con él, Dios tiene al pederasta que está aquí al lado con él. Bueno, perdón, no sé quién viva al lado, pero mejor no digo nada, no vaya a ser que esté aquí. ¿Sí se entiende? Dios no ha perdido a nadie. A todos los tiene, a todos. Vivió la vida de todos. Y luego, como nos salimos, tuvo que volver a vivir la vida de todos en su humanidad. Y su humanidad hizo la vida de todos, pero la hizo perfecta. La humanidad de Jesús no pudo haber hecho una vida pecaminosa. Nos rehizo a todos. Y asocia a su madre en esta repetir la vida. Son las 3 primeras vidas nuestras que están vividas. Y esas vidas son perfectas, santas, maravillosas y están con Dios. Y con la tercera vida, que es la de María, se completa la obra de la redención. Hasta ahí está la redención y está completa. Falta la obra de la santificación completa, que sería la divinización del hombre. Y ahí entra Luisa y nos asocia a ella, a su vida. Y Luisa repite la vida de nosotros completita, igual que lo hizo Jesús, igual que lo hizo el Verbo Eterno, igual que lo hizo María, ahora lo repite Luisa. Todos ante Dios estamos salvados, nuestra vida divina. Pero el receptáculo de esa vida divina, que es esto se puede condenar. El alma se puede condenar, mi cuerpo se puede condenar si no acepto esa vida que Dios tiene para mí. Pero Dios no ha perdido a nadie. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando oigamos la palabra acto, es impulso. Cuando quiera referirme al acto ya en concreto, ese es el efecto del acto. Y entonces me va a ser más sencillo entender que Dios vive mi vida, el Verbo Eterno vive mi vida. Por supuesto, porque Él tuvo que sacar de sí todos esos impulsos que son divinos. Le dice, yo soy el acto primero de toda la creación. Y sin mi primer movimiento, todas las cosas creadas quedarían paralizadas.
sin fuerza e incapaces de un mínimo movimiento. La vida está en el movimiento, sin él todo está muerto. Por tanto, yo soy el primer movimiento, que doy vida y actitud a todos los demás movimientos. Así que a mi primer movimiento, la creación se pone en movimiento. Y de alguna manera formamos parte de esta creación. Pero Dios es el primer impulso de nosotros.